Y entendemos que la palabra nos enseña que Cristo va a venir a buscar a su iglesia, porque hay que poner un límite. Esto se tiene que terminar tarde o temprano, porque lo único que está intentando Cristo es que la palabra del Señor llegue a todos los corazones, como dice bien Pedro, para que todos procedan al arrepentimiento. La muerte de Cristo no ha sido una muerte limitada que solo se cubre a las personas que se creen que predestinadamente Cristo ha muerto por unos cuantos y son los únicos que van a salvar. Pedro no dice esto. Dice el texto que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, y lo que Dios quiere es terminar ya con esto, rescatar a su iglesia, predicar a todas las personas del Evangelio, y que sea la persona la que decida lo que quiere hacer. Pero evidentemente nosotros debemos entender que si hay una iglesia que se salva, por defecto habrá personas que se condenen. Pero no es porque Cristo desee que los impios se condenen, sino todo lo contrario, que al sacar la iglesia de esta tierra por defecto, todas las personas que han rehusado escuchar la palabra del Señor, todas las personas que conociendo a Dios han tenido una práctica de pecado y han vivido deleitándose en las cosas del mundo, si no se arrepienten, tendrán que quedarse. Pero Señor, ¿cómo los va a dejar ir? La Biblia lo dice. Todos, Cristo, Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pero evidentemente si Dios saca a la iglesia, porque quiere sacarla ya, creo que es un tiempo determinante, donde la iglesia ya no puede estar mucho más tiempo en esta tierra, donde ya se ha predicado la palabra prácticamente por los confines de la tierra, y cuando Dios se lleva a su iglesia por defecto, aun con dolor en el corazón, mucha gente se tendrá que quedar y condenar. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Pero no he podido hacer algo por ellos, por las personas impias que se quedan. ¿Quieren ustedes más, hermanos? Que siendo Dios el Dios del universo, viendo, hermanos, que la humanidad se iba a perder por completo, descendió del cielo, tomó un cuerpo humano, hermanos, gloria al Señor, y murió en una cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Luego entonces la crucifixión del Señor Jesucristo no fue para unos pocos, fueron para todos. Pero evidentemente debemos entender que las personas impias, por la naturaleza divina de Dios, no pueden vivir con Él. Pero Dios tiene que terminar con esto. Dios se llevará a la iglesia, y por su defecto, la gente que no haya tenido un encuentro con Dios, la gente que haya jugado con el Evangelio, la gente que piensen que esto es un juego, que esto, hermanos, se está predicando de que Cristo viene, pero si hace 2000 años, hermanos, se predica este mensaje porque es cierto. La persona que no acepta al Señor como su Dios, su único Salvador, ¿me permitís hablar con libertad? Todo practicante de pecado, hermanos, toda persona que viva desordenadamente a los acordes de Dios, con una vida consciente, hermanos, de lo que está haciendo, pensando, hermanos, que estas dolencias, hermanos, gloria al Señor, Dios no la ve. Claro que la ve Dios. Hoy es tiempo, hermanos, de predicar la misericordia de Cristo, y al mismo tiempo tenemos que anunciar la justicia de Dios. Dios nunca será más misericordioso que justo. El equilibrio de Dios entre justicia y misericordia es perfecta. Si Jesús fuera 1 centímetro más misericordioso, dejaría de ser justo. Si Dios es 1 centímetro más justo, dejaría de ser misericordioso. Es tan equilibrado la justicia, de hermanos, entre la justicia y la misericordia de Dios, que solo esto lo puede tener nuestro Cristo. Ahora bien, esto es lo que Dios había puesto en el corazón y lo que yo voy a compartir con la iglesia del Señor. Y yo le decía: Señor, ¿cómo predico esta palabra? Porque intento reflejar que tú tienes una gran necesidad, que la palabra del Señor llegue a las personas que están frías, indiferentes, a las personas que están viviendo de una forma desordenada, que no han tenido ese encuentro con Dios. ¿Cómo predico yo esta palabra? ¿Cómo puedo expresar este sentimiento a la iglesia de Dios? Y Dios puso en mí un texto, amén, gloria al Señor, que creo
que encaja perfectamente a lo que Dios quiere que se predique en esta. Miren ustedes, en el libro de Reyes, capítulo 21, hay un texto hermoso y precioso, donde Dios hace un hincapié sobre una persona que vive muy desordenadamente. Este rey posiblemente sea el rey más impío de los que han estado en Israel. Estamos hablando de Acab. Acab era un hombre que se influía mucho por la gente que había alrededor. Su compañera no era la compañera idónea, y dice el texto de la palabra del Señor que hacía grandes maldades. Todos conocemos la historia, hermanos, de Nabot, la injusticia que se hizo con este hombre por causa, hermanos, de lo que Acab, hermanos, quería, porque tenía todo y simplemente quería lo que no tenía. Esto es un acto satánico. Satanás lo tiene todo en el mundo, pero lo único que no tiene son la iglesia, y lo que no tiene Satanás es lo que le llama la atención. Por eso Satanás intenta por todos los medios robar, quitar, hermanos, la ilusión de los creyentes, porque eso es lo que no puede poseer Satanás. Satanás tiene las riquezas del mundo, pero no tiene la iglesia. Y es lo que le pasaba, hermanos, a Acab. Acab tenía de todo, pero no tenía la viña que le llamaba la atención, y bastaba él para no tener lo que él quería poseer, que lo quería coger. Y dice el texto de la palabra que de una forma injustamente causó la muerte de Nabot, y esto es un acto que desagradó totalmente a Dios. Y desagradando a Dios, dice la palabra del Señor que Dios sale al encuentro, porque tarde o temprano la persona que desagrada a Dios y hace cosas injustas delante de Dios, no te encuentras ni con el pastor, no se encuentra ni con la iglesia, sino que se encuentra con el Dios vivo y real y verdadero. Al fin y al cabo siempre Dios aparece. Y dice el texto de la palabra del Señor: Elías, levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y les hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado. Y volverás a hablarle diciendo: juicio de Dios, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Es una palabra fuerte, hermanos. Es un juicio de Dios bastante fuerte. Pero hay personas que solo entienden este mensaje. Cuando Dios toma esta actitud, cuando Dios quiere hablar con una persona y le habla con esta franqueza y tan directo, es porque Dios entiende que no hay otra forma de poder hablarle. Claro, yo no tengo conocimiento de lo que es usted, yo no sé cómo puedo tratarle, qué palabra encaja, pero cuando Dios determina estas clases de juicio, es que en su presencia, en el conocimiento de todas las cosas, ya no tiene alternativa, y tiene Dios que salirle al encuentro y a justificar esa injusticia que hizo Acab con Nabot. Esto es lo que había predeterminado Dios para Acab. Pero dice el texto de la palabra del Señor, porque ahí solo hay personas, hermanos, que reaccionan cuando Dios le habla así. Si no, no reaccionan. A una persona, hermanos, de muchos años en el Evangelio, no podemos decirle: hermanitos, es que Dios te ama, mira de no hacer estas cositas. No, hay que predicarle la palabra. Y la palabra nos enseña que toda persona que ande desordenadamente, que sea practicante de pecado y que se burle de Dios y del Evangelio, su destino no puede ser el cielo. Y su destino, si su destino no es el cielo, hermano, es un destino mucho peor todavía. Y la única forma de poder hablar de Acab era de esta manera. Reaccionó. ¿Cómo puede ser? Hay personas que necesitan que se les despierte la conciencia con palabras duras, porque si no, no se levantan ni despiertan su conciencia. ¿Ves lo que hizo? Hizo iniquidades, injusticias, su conciencia no le repercutió. Pero dice el texto, cuando vino palabra de Dios sobre el rey Acab, se despertó su conciencia.
Y empezó a decir: Señor, ¿qué es lo que he hecho? Tienes toda la razón, qué injusticia he cometido. Es verdad que me merezco la muerte, me la merezco, Señor, pero ten misericordia. Porque la palabra de Dios toca el corazón de una forma, amén, gloria al Señor, aleluya, que cuando hacemos algo desordenadamente, hermanos, nos volvemos hacia Dios, hermanos, a pedirle clamor y misericordia. Miren ustedes, era un juicio ya hecho, pero que Dios no quería condenar acá, por muy malo que fuese, no quería. No era la meta de Dios condenarlo, pero era un juicio de Dios que vino contra Acab, y dice la palabra del Señor: y Acab, hermanos, pidiendo la misericordia de Dios, se vistió de cilicio y estuvo multitudes de días pidiendo clamor y misericordia y perdón. Cuando Dios lo perdonó, porque hubo un verdadero arrepentimiento. Y ahora dice el texto de la palabra del Señor que Dios escuchó el clamor de Acab y le dijo: Elías, vuélvete, hombre. ¿Has visto cómo está Acab? Que yo no quiero condenarlo, que yo no quiero que el juicio de Dios, pero hay a veces que tengo que tratar de esta forma, porque soy un hombre, un ser justo, amén, y tengo que actuar de esta forma cuando no quiero, pero es el único mensaje que a veces se entiende. Pero has visto, ha pedido perdón, mi clamor ha llegado a mí, su arrepentimiento ya no es por temor a muerte, que si no, no lo hubiera perdonado. El arrepentimiento que tiene es porque entiende que ha hecho un mal muy grande, y se ha arrepentido de corazón. Dice el texto de la palabra del Señor: dile que ese mal no le vendrá en sus días. Y dice el texto de la palabra que el mismo Elías que mandó el juicio sobre Acab fue el mismo profeta que volvió. Es grande. Y dice el texto de la palabra del Señor, aleluya: Acab, no temas, porque esto no te va a venir sobre tus días, te va a dejar, porque Dios ha escuchado tu clamor. Pero si ya tenías un juicio de Dios y has tenido el perdón de Dios, le faltó 3 años, dice el texto de la palabra, lo podemos leer, 3 años, para volver a ser la misma persona que era antes. No le daba miedo. Había ido en un juicio donde Dios lo había perdonado, le había literalmente perdonado la vida. Y dice el texto de la palabra que durante un tiempo funcionó. ¿Cómo puede ser que haya personas que después de saber toda la verdad de Cristo, después de un tiempo vuelvan a caer en el mismo lugar? A Acab le pasó. 3 años después, la iniquidad de su corazón otra vez se llenó. Y dice el texto: y volvió la idolatría a Israel. Y volvió la idolatría y empezó a pecar y se puso injusto. De tal manera, amén, gloria al Señor, aleluya, que dice el texto de la palabra del Señor que Dios le sale al encuentro. ¿Os acordáis del texto donde dice las escrituras que 400 profetas le dijeron: ves a la lucha, habla con los profetas? Les decían: habla con los profetas y que ellos te digan si tienes que ir o no ir. Y todos conocemos la historia. 400 profetas le dijeron que fuese, pero había un profeta que sí decía la verdad. Había un profeta que no se casaba con nadie, y que el propio Acab lo sabía. Hay uno que no quiero llamarlo porque siempre me profetiza mal, que no es que te profetice mal acá, es que te está diciendo la verdad. Y la persona, hermanos, que te está diciendo la verdad, aunque nos duela, es una persona que nos quiere. La persona que dice la verdad es una persona que nos quiere. Y dice el texto de la palabra: y vino Miqueas y le dijo: no, ve si quieres, ve, que te dará la victoria. Y le dice: Miqueas, que yo te conozco, dime la verdad. Y aún Dios tiene misericordia de él y vuelve a tener misericordia. Y le dice Miqueas: dile a Acab lo siguiente. Y dice: profetiza. Y le dice de esta manera. Entonces él dijo: yo vi a todo Israel esparcido por los montes como oveja que no tiene pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen Señor, vuélvese cada uno a su casa en paz. Diciéndole en pocas palabras: si vas a la guerra, vas a morir. Aún Dios sigue teniendo misericordia y le avisa, porque el propósito de Dios no es que los impios perefieran, que el propósito de Dios es salvar a la humanidad. Pero a veces, hermanos, la mente es tan dura
que siguen sus trefes. Pero si te está diciendo Dios que ya te sale el encuentro, que como vayas a la guerra vas a perder, que es un favor el que Dios te ha hecho, pero si ya te lo dice el profeta y ya crees en él, ¿cómo puede ser que haya personas tan duras de conciencia que dijo, pues yo voy y voy a ir a la guerra? Porque entendió él que disfrazándose, quitándose la corona y quitándose sus vestiduras reales, la gente no lo iba a reconocer. Claro, había una sentencia de muerte sobre el rey y él le dijo a Josafat, Josafat, tú vístete de rey, que yo no voy a vestirme de rey, que voy a pasar desapercibido. Y dice el texto de la palabra del Señor que cogió otras vestiduras. Y cogiendo otras vestiduras, la gente quería luchar y dar muerte a Acab. Pero dice el texto de la palabra que no lo encontraron y empezaron a luchar. Y Acab escondido. Y no lo veía nadie. Y no lo veían los soldados, no lo veían los arqueros, no lo veían los demás. Estaba escondido, estaba filtrado, hermanos, estaba disfrazado. Y disfrazándose nadie lo encontraba. Pero señores, el disfraz le vale a un arquero. El disfraz le vale a una persona con espada. El disfraz le vale para los enemigos. Pero el disfraz no le vale con Dios. Los disfraces no sirven para con Dios. Valoro las personas, y créenselo, y como pastor lo digo, que cuando a veces hablo con personas en mi experiencia pastoral, que me digan, pastorcico, estoy frío, indiferente, estoy en un momento que ando desordenadamente, estoy pecando, es algo que ya lo sé, pero va de cara, ¿por qué me voy a disfrazar? Si Dios ya lo sabe. Pero hay personas que quieren aparentar ser algo de creyente, cuando a mí me es igual si una persona quiere ser creyente o no. ¿Qué quieres que haga yo? Tú me dices que eres un creyente y yo me lo creo. Tú me dices que eres buena oveja y yo me lo creo. ¿Por qué no me voy a creer lo que tú me digas? Pero ¿qué importancia tiene lo que yo me crea o deja de creer? Si la importancia lo tiene el Dios que te está viendo. No entiendes que para Dios no hay disfraces. No entiendes que aunque te pongas otras ropas que no te pertenecen, hay unos ojos como de llama que si nos ven, luego entonces los disfraces valen para los pastores, los disfraces valen para las iglesias, pero los disfraces con el Espíritu Santo, eso no sirve ni vale para nada. Hay alguien, hermanos, que ve como ojos de llama, que te conoce perfectamente, que los disfraces no valen delante de Dios. O eres creyente delante de su persona, o no te disfraces. Porque tarde o temprano tenemos un encuentro con Dios. Dice el texto de la palabra del Señor, no lo encontramos. Pero ¿cómo es posible que no encontréis acá? No lo encontramos. He recorrido toda la guerra. ¿Para qué queremos luchar con ellos si nosotros solo queremos matar acá? Bueno, pues si no vemos acá, marchémonos y vámonos. Y dice la palabra, y la guerra se había terminado, no encontraron acá. Y ahora una persona que tenía flechas y la había gastado todas, seguramente dirá, ¿para qué me llevo esta flecha a mi casa? Pues lo escondo, yo la tiro y ya está, y la malgasto. Y dice literalmente, un arquero, una sola flecha le quedó. Y dice el texto de la palabra del Señor, la tiro a suerte, que caiga donde caiga, si no me la llevo para casa. Y dice el texto de la palabra que tensó su arco, y tensando su arco, hermanos, lo que no vio un ejército entero, lo vio una flecha absoluta. Y dice el texto de la palabra que empezó a saltar la flecha, y la flecha, hermanos, subió al cielo y empezó a subir. Y tal como todo lo que sube empezó a bajar. Y nadie veía acá, pero la flecha tenía una visión, hermanos, terrible. Y empezó a observar y vio que había una persona con un disfraz que a la flecha no le servía ni valía. Y estaba, hermanos, protegido, dice el texto de la palabra, protegido con una armadura, hermanos, que no eran suyas. Miren ustedes que lo que dice Dios se cumple. Que cuando empezó la flecha a bajar, empezó a mirar todo lo que había. Y viendo lo que había, detectó acá, dice la palabra, y la flecha descendió con ímpetu y con fuerza. Miren ustedes que no le dio en la cabeza porque tenía el casco, no le dio en su brazo porque tenía el escudo. Dice la palabra, entre las coyunturas de la armadura, dice el texto de la palabra, la flecha le traspasó. Porque lo que no ve el hombre, lo ve Dios.
Lo que no ve el hombre, lo ve Dios. No hay disfraz que valga ante la presencia de Dios. O somos creyentes o no lo somos. Permitidme, o estamos de verdad o no lo estamos, porque es preferible no estar que estar de jugada en lo que es el evangelio. Con el evangelio no se juega. Con el evangelio juega con lo que tú quieras, juega con tus posesiones, juega con tu coche, apuéstate lo que tú quieras. Por el amor de Dios, con el evangelio no se juega. ¿Estamos sí o no? Que si caemos, caemos porque hemos tenido que caer y hemos tropezado, pero por el amor de Dios, que por gusto nadie peque, que esto no es algo, hermanos, que agrade a Dios, que Dios quiere limpieza, que Dios quiere orden, que Dios quiere personas, hermanas, que vivan el evangelio tal como Dios lo demanda. Dios tiene misericordia para los hijos pródigos. Esta palabra tiene, porque Dios no quiere condenar al limpio. Yo lo he dicho desde un primero, que no es su misión, que quiere que la palabra llegue al corazón y que la gente se recupere. Que la misión de Dios no es condenar, la misión de Dios es salvar. Y por salvar, por defecto, mucha gente se va a condenar. Pero acá dice el texto de la palabra: lo traspasó, en el carro de camino a casa murió. Pero dice que cogieron el cuerpo y se lo llevaron al palacio. Señor, te has equivocado, porque tú dijiste en la palabra que los perros lamerían el cuerpo, y esto no se ha cumplido. Si tú lees la palabra, nunca dice nada del cuerpo, dice de la sangre. ¿Sabes lo que sucedió? Que el cuerpo lo pusieron en el carro. En el carro Acab se desangró. El cuerpo se lo llevaron, pero la sangre quedó en el carro. Y dice el texto de la palabra: llevándose el carro para limpiaron, lo llevaron en la fuente donde murió Nabot. Y lavando el carro, dice el texto de la palabra, la sangre de Acab se derramó sobre el suelo y se cumplió el juicio de Dios. Y dice el texto de la palabra: los mismos perros que lamieron la sangre de Nabot fueron los mismos que lamieron la sangre de Acab, porque todo lo que Dios dice siempre se cumple. Vuelvo a repetir: todo lo que Dios dice siempre se cumple. ¿Y cómo puede ser, Pastor Fico, que una persona, teniendo esos encuentros con Dios y las oportunidades que Dios les da, vuelvan a pecar y que Dios se lo diga y que le diga que no vaya, y él va y le dice que va a morir de esta forma y no se arrepienten? ¿Cómo es posible? ¿Te piensas que esto es un caso aislado, iglesia de Badalona? Que esto solo lo hace acá. Esto está a la orden del día. Esto lo están haciendo en muchas iglesias. Están escuchando este mensaje. Qué lástima que no se grabara este mensaje. Qué lástima. Nos sorprenderíamos de las personas que después de haber escuchado este mensaje salen por la puerta y siguen practicando pecado. Nos sorprenderíamos nosotros de personas que, escuchando un mensaje que te está diciendo: iglesia, que tengo que venir a buscarte, que no quiero condenar a nadie, pero entenderás que las personas impias y que andan desordenadamente y practican el pecado no son mías, y por defecto tengo que coger mi iglesia y se van a quedar, y Dios no quiere. Si después de este mensaje sigues tu vida desordenada, si después de este mensaje sigues practicando pecado, permítanme, no eres muy diferente acá. Y así hay de gente, hermanos, que Dios les predica, Dios les da oportunidades de arrepentimiento y no tienen sensibilidad en el corazón. Te dicen: Pastor Fico, que bien has predicado hoy, un mensajico de Dios 100%. ¿Y cuánta falta hacía el pueblo este mensaje? Sí que es verdad. Y cuando sales por la puerta sigues practicando el pecado como si nada hubieras escuchado. Así hay de gente, hermanos, de creyentes y cristianos, que escuchan la palabra de Dios por aquí y se le va por el otro oído. Y permitidme deciros algo: la palabra de Dios es para que entre aquí y se guarde en el corazón.
perdón, porque Dios tiene misericordia y nos avisa y nos dice que Cristo viene a buscarnos, pero viene a buscar una iglesia santa. Por eso es tiempo de predicar a los confines de la tierra, que los hijos pródigos vuelvan, que todavía hay perdón para ellos. Es tiempo de predicar a aquellas personas que están perdidas, que no han tenido ese encuentro con Dios, que vuelvan, que el tiempo está corriendo y pronto se terminará. Pero también hay que predicar a los miembros de las iglesias que se ríen de la palabra y del evangelio, que con Cristo no se juega, que con Cristo no se juega, que el evangelio es para vivirlo de verdad en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen un amén para Dios? Y a su nombre, que te ama tanto Dios, hermanos, que usa de esta palabra para que si estás andando desordenadamente, vuelvas en tu lugar y en tu sitio, que cuides de tu casa, que Cristo viene a buscarnos, que esto pronto se acaba, no puede aguantar más, hermanos. Tú sabes el pecado que hay en la humanidad, tú sabes lo que está sucediendo en la tierra, hermanos. Si esto jamás en la vida se ha visto, ¿cómo va a estar más tiempo la iglesia en un lugar donde está poseído por el demonio? Jehová Dios lo reprenda. Pero nosotros anunciamos en este día que creemos ciegamente en la palabra, y la palabra nos enseña que Cristo viene a buscarnos. ¿Cuántos creen que Cristo viene a buscarnos? Pueden levantar su mano, pueden gritar un fuerte gloria a Dios. Anímate. Si andas en un momento que conmigo tú haz lo que tú quieras y tú digas, hermanos, que yo me creo todo lo que tú me digas, pero si estás viviendo un momento desordenado, si estás viviendo en un momento que no agrada a Dios, no seamos una caza, hermanos, que el final, ya se lo dijo Dios, el evangelio hay que vivirlo verdaderamente. Que si caemos porque hemos tropezado y no podemos hacer más nada. ¿Qué hacemos si somos humanos? Más quisiéramos nosotros ya estar en el cielo, pero somos humanos y caemos y tropezamos y no estamos a la altura. Pero no me deleito en la caída, no me revuelco en el barro, sino que me voy de rodillas y empiezo a pedir perdón a Dios. Esto es lo que tenemos que predicar. Que se abren las puertas del cielo para todos los hijos pródigos, que Dios está ahí y que Dios perdona y que Dios restaura. Para las personas que se apartan y vienen, que Dios restaura. Pero hay que predicar, hermanos, en las iglesias en contra del pecado, en contra de las cosas que no agradan a Dios, porque Dios viene a buscar una iglesia, hermanos, lleno de santos para ser arrebatado en el tercer cielo. Por eso decimos en esta tarde que Dios nos siga hablando así si fuese necesario. Escuchen bien, esto no es una palabra dura, esto es una palabra de Dios, que hay que administrarla y predicarla. Tenemos que levantarnos contra todo pecado, Jehová Dios lo reprenda. Ay, que amén. Así, ¿dónde vamos con ese amén? Vamos a decir, hay que levantarnos contra todo pecado, Jehová Dios lo reprenda. Hay que levantarnos contra todo desorden, Jehová Dios lo reprenda. E intentar por todos los medios tener una iglesia santa, una iglesia consagrada, una iglesia en sus puestos de guerra para luchar contra todos los demonios. Jehová Dios lo reprenda. ¿Cuántos dicen un amén para Dios? Y a su nombre y a esa gloria. Hasta aquí la palabra del Señor. Aleluya. Más fuerte si este aplauso es para Dios. Aleluya. Aleluya. Inclina tu rostro por respeto al Señor. Vamos a dar gracias a Dios.